Amigos televidentes, les gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio de Análisis 13, hoy con un invitado especial al cual le damos las gracias por atender nuestra llamada acá en Análisis 13, don Federico Villalobos, quien es experto en infraestructura. Don Federico, las gracias por estar acá. Encantado de estar acá y hablar de un tema tan importante para todos. Sin lugar a dudas, y para poder adentrarnos en materia, hemos visto últimamente cómo se están generando una serie de proyectos en infraestructura vial específicamente, pero queda en la psiquis de los costarricenses, de muchos, ¿verdad?, de los que caminamos, andamos a pie o utilizamos también, ¿verdad?, los sistemas de transporte. Antes de esta administración probablemente se hablaba de un rezago de 40 años en infraestructura vial. ¿Es cierto esto, don Federico? ¿Está cambiando? ¿Cuál es el rumbo que lleva el país? Vamos a ver, yo creo que empezando por lo positivo, hay proyectos, digamos, que están avanzando relevantes. Podemos citar muchos, ¿verdad? La circunvalación se completó luego de varias décadas. Estamos hablando ahora de completar lo que es o modernizar la ruta San José-San Ramón, ¿verdad?, la mejora en la ruta 32, eventualmente lo que serán las ampliaciones de las rutas 2 y 27, que también creo que son importantes, ruta San Carlos. Creo que el país ha entrado en una dinámica importante. ¿Y de dónde venía, digamos, este rezago? Que sí es un rezago muy, digamos, muy marcado, que todos lo vivimos diariamente. Y si nos devolvemos allá a las épocas de los 80, después de la crisis que tuvo este país, de las primeras decisiones fue cortar el tema de infraestructura o de inversión en infraestructura pública por las circunstancias del momento. Y eso empezó a pasar factura, ¿verdad? Y hoy nos estamos, digamos, poniendo al día. Yo creo que es algo muy importante. Y algo que tenemos que tener claro las personas en general es que esto toma tiempo y que los proyectos que hoy, digamos, tal vez están anunciando tomarán un tiempo en madurarse, en licitarse, en ejecutarse. Y solo con el paso de los años vamos a ir viendo el resultado, ¿verdad?, de este tipo de mejoras. En algún momento me llamó poderosamente la atención, y debo de admitirlo así, cómo es que el circuito de circunvalación, la ruta 39, prácticamente en los años 80 ya estaba el diseño hecho. Y no es sino, y todavía lo estamos viendo, ¿verdad?, cómo se está concluyendo con lo que es el puente acá en los Atillos, Atillo 6, incluso en los Atillos, Atillo 8. Y entonces uno no se explica cómo, viendo diseño, no hay continuidad para este tipo de proyectos. Cómo es que la visión estaba, ya digo, desde los años 80, y tiene que ser hasta el 2026 cuando uno empieza de verdad a ver los resultados de aquello, y uno se pregunta, ¿por qué es que hay tanto retraso en ese tipo de circunstancias? Y ahí están los diseños. Sí, eso es un tema clave. Aquí hemos padecido, y incluso uno se puede ir más allá de Costa Rica, América Latina, digamos, de no darle continuidad a las cosas. Y cuando digo esto, digamos, en lo que hemos sido nosotros muy exitosos como país, educación, protección digamos, de áreas de parques naturales, toda la creación de este sistema, todos los elementos que uno pueda pensar, hemos sido exitosos, atracción de inversiones, la clave ha sido que se ha mantenido en el tiempo. Que nadie dice, aquí nos tenemos que ir por aquí o por allá. En infraestructura, en América Latina en general, hemos padecido de que tal vez una administración hace un proyecto y la otra entonces ya no lo quiere continuar, o no le dejo a la otra para que no, entonces claro, cortamos. Pura burocracia. Sí, y también yo digo que es también una falta de madurez política que tenemos que tener, de saber que unos proyectos los inauguro yo, pero le voy a dejar maduros al que sigue también otros, ¿verdad? Y es la rueda que tiene que seguir. Eso nos ha costado, creo que hemos empezado a salir de ahí, pero nos ha costado, digamos, salir de eso. Y claro, uno ve a nivel internacional, parece mucho tal vez este dato que voy a decir, pero un proyecto desde que se imagina hasta que se materializa, promedio son 6 años a nivel internacional. De acuerdo. Claro, entonces si yo lo empiezo a frenar cada cierto tiempo, pues no hay continuidad. Yo creo que la clave ahora es, y como darle continuidad a los proyectos que vienen y tener la madurez también de decir, bueno, porque una administración yo creo que no hay que evaluarla solo por lo que inaugure. Esta administración que está por iniciar, de acuerdo, hará proyectos y ejecutará proyectos. Otros no se verán,
pero sí quedan preparados a nivel de, ya bueno, listo los estudios, listo los documentos para la licitación. Para que eso la ya, que venga exacto, pueda eso darle ya es esa un oportunidad. avance súper importante. Ahora, por ejemplo, arrancábamos perfectamente hablando acerca de todos estos proyectos que se están dando hoy en día y que podemos los costarricenses ver traducidos en efecto. Hablamos de lo que es la circunvalación, lo que se está haciendo en los Hatillos, hablamos del reciente proyecto, no está terminado del todo, pero ya tiene prácticamente la vía libre, ¿verdad? Que es el proyecto de La Lima en Cartago, el proyecto de Taras en Cartago, ¿verdad? Que fue un suplicio para nosotros los cartagineses que vivimos más de 5 años ese rezago, Claro. ¿verdad? En esa infraestructura y que hoy gozamos sin lugar a dudas. No se ha terminado, aclaro. Pero la reciente aprobación también en segundo debate por parte de los diputados, ¿verdad? De lo que es el proyecto para la ruta San José-San Ramón. Es decir, como que el país vuelve a retomar, ¿verdad?, la ruta de la creación de infraestructura. El tema es, como usted bien lo decía, don Federico, y fuera de cámara lo hablábamos, Sí. aun y que se están viendo todas estas obras, no puede ser posible que usted en una hora pico, ¿verdad?, salga, ejemplo, de aquí de La Uruca, del Sinar, ¿verdad?, y quiera ir a Romoser, que no queda a menos de 3 kilómetros, y usted dure una hora, hora y media, quizás, en poder llegar, porque en una hora pico es imposible transitar. Claro. Bueno, yo creo que a esos proyectos carreteros, nada más voy a añadir un par más. Uno que no tiene nada que ver con transporte, pero que es clave para este país, que fue la modernización de Puerto Caldera. Es el primer proyecto APP en más de una década, eso es muy relevante. Y ahora sí, en tema transporte, el tema del tren, ¿verdad? Transporte público, exactamente. ¿Verdad? El tema del tren. Costa Rica, creo que lo del tema de invertir en carreteras es muy importante, es positivo, pero esto es como, uno necesita una matriz de transporte, es decir, mejoremos el vehículo, pero tenemos que tener alternativas, autobuses, tren, tema peatonal, porque eso, tal vez algunas personas dicen, yo ni voy a usar el transporte público. Yo le digo, bueno, usted tiene su derecho de no usarlo, pero si yo lo uso, mi carro ya no circula al lado del suyo. Entonces nos empezamos a hacer espacio y empieza a mejorar. Para mí, el proyecto del tren, ¿verdad?, es medular por una razón. Costa Rica, con el paso del tiempo, empezó, bueno, ya digamos, ya veníamos así, pero empezó a acelerar la dependencia del vehículo, del carro particular, por varias razones, por falta de, digamos, de alternativas de transporte público, porque ahora es más accesible tal vez adquirir un vehículo. Entonces todos vamos orientados hacia ahí. Y nos ahorca. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Nos ahorca, porque el hecho de poder tener acceso a vehículos, ¿verdad?, no significa que esto esté ayudando más bien a mejorar, ¿verdad?, la transitabilidad, porque uno señala de que en otros países el transporte público es vital Así para importante. el movimiento y la economía. Y cuando uno habla del tren, a veces las personas lo malinterpretamos como esto es un ataque al carro y no. Digamos, uno ve Europa. Europa no padece de las presas y de estos problemas. Y aún así, el principal medio de transporte hoy es el vehículo todavía. Pero claro, como hay un sistema de transporte público al lado, eso permite que convivamos todos de una manera saludable. Aquí existe, don Federico, aquí siempre han planteado, por ejemplo, ¿verdad?, las grandes terminales para poder señalar de que el tren que salga de Cartago llegue hasta Alajuela pueda permitir ese transporte. Tanto desastre político que ocurre, ¿verdad?, que unos se pelean por otros y al final de cuentas esto no avanza. Así. Por eso yo creo que el tema tren es clave, el proyecto del tren. Yo soy usuario cada vez que puedo del servicio de tren y aún hoy limitado, uno toma el tren, digamos, en San José y termina ahí en el Mall Oxígeno en cuestión de minutos y uno dice, esto es impresionante, Sin ¿verdad? lugar a dudas. Lo mismo hacia Cartago. Entonces, el desarrollo del proyecto tren, bueno, las dos líneas desde Cartago que nos llevaría hasta Alajuela, vendría a cambiar mucho porque las personas, teniendo un servicio ya, incluso fines de semana, empiezan a decir, voy a ir a pasear a Cartago en tren. Voy, estoy con la familia, me regreso. Claro. Yo recuerdo antes, por ejemplo, viajar a Punta Arenas. Ah, sí, claro. Viajar a Limón. ¿Verdad? Y existía toda esa gama de posibilidades, porque además de eso uno se despejaba, recuerdo. Ah, sí, claro.
Es que además uno dice, en el vehículo, 2 horas para allá, 2 horas para acá. En el tren podemos ir leyendo, viendo una película, una serie si quieren, descansando. Claro, y cuando las personas empecemos a probar de nuevo el transporte público de calidad, mira el tren, ahí sí, entonces podemos empezar a hablar, bueno, ahora el tren lo vamos a unir con una línea de autobús exclusiva. Y empieza esto a generar. Por eso yo creo que es un tema medular, porque muchos de nosotros nos bajamos, entre comillas, del bus para el carro. Y creo que la forma de volver a subirnos al transporte público es el tren, un tren de calidad, ¿verdad? Porque lo empezamos a probar y de ahí en adelante yo creo que todo se empieza a enlazar. Lo que no se termina de entender es, don Federico, ¿verdad? Que efectivamente esto también mueve la economía. Fuera dudas, el tener un servicio de transporte público eficiente va a permitir, ¿verdad?, que el país se mueva, que las mercancías que viajan en furgón, que viajan incluso, se podría hacer hasta el tren de carga, ¿verdad?, llegarían a sus puertos de destino mucho más rápido, siendo más eficiente, teniendo una economía mayor fluyente. Pero esto hoy en día es increíble y vuelvo a reiterarlo. La Ruta 32, que está todavía en construcción, porque no se ha terminado, ¿verdad? No puede ser posible que constantemente se estén dando los cierres, ¿verdad? Y esto me lo han señalado empresarios. Alexander, no puede ser posible que se cierre durante horas, a veces hasta días, la Ruta 32. Entiende uno que es por el hecho de evitar una tragedia. Pero las vías alternas, bueno, el propio alcalde de Turrialba, ¿verdad?, en su momento, don Carlos Hidalgo, se opuso a que por ahí estuvieran pasando furgones. Claro. La otra vía que queda es la de Barablanca. Entonces, se cercan, ¿verdad?, las vías de acceso a los puertos, en este caso Moín, que es uno de los principales, y entonces uno se pone a pensar, ¿y entonces cómo va a crecer nuestra economía? Claro, porque una empresa nacional o extranjera dice, yo tengo que tener certeza de cuánto duro de punto A al B, certeza de que puedo acceder al puerto. Yo creo que, digamos, Ruta 32 nos va a poner, digamos, de frente a un tema, que es también no solo construir carreteras, sino operarlas, mantenerlas. Digamos, tener una entidad, puede ser pública o semi-privada, digamos, que diga yo tengo que tener eso abierto porque ese es mi incentivo, tener abierta esa ruta. Tener redundancia, que llamamos redundancia de rutas alternas. Creo que el tema de Ruta San Carlos es clave porque la Ruta San Carlos sí sería la ruta alterna por excelencia, ¿verdad? Porque nos permite llegar por la zona norte hacia Moín. De hecho, hoy es más rápido viajar por la Ruta 32 y buscar el entronque que va, ¿verdad?, por Sarapiquí, ¿verdad?, hacia la zona norte, que por el mismo Bajo de los Rodríguez. Exacto. Es intransitable la General Cañas. Exacto. Y lo mismo, digamos, Moín, que es nuestro puerto de exportación, pero el puerto de importación, que es Caldera, ahí vamos a tener que hablar de la ampliación de la 27 y en ambos volvemos al tema de tener alternativas. Trenes de carga son clave, porque así yo por lo menos tengo la certeza de que si algo falló en la ruta, tengo la alternativa del ferrocarril, ¿verdad? Y usted ha dado en un punto clave. Mucha gente, o más bien, vamos a ser directos, en la campaña anterior, ¿verdad?, presidencial, recuerdo que don Fabricio Alvarado propiamente fue el que había propuesto el tema de el canal seco, que va desde la zona sur hacia el Atlántico. Y usted acaba de dar en un punto neurálgico. Uno se cuestiona, ¿por qué un canal seco si tenemos la oportunidad de poder reinstaurar por medio del tren, ¿verdad?, la actividad de carga? Claro. ¿Es necesario un canal seco de verdad? Yo diría que yo lo reenfocaría en el sentido, las líneas que ya existen hoy, ¿verdad?, que podrían darse, vamos a poner, digamos, dos la conexión hacia el Atlántico, que ya se ha hablado del famoso tren al Atlántico, Telca, que podría conectar también con el norte, creo que eso es importante. En la zona Pacífico, de Coyol hacia Caldera, ¿verdad?, con solo que uno pueda decir, bueno, aquí hay una terminal multimodal donde puedan llegar los camiones, ¿verdad? Estoy haciendo, digamos, una simplificación, pero a Coyol, y de ahí empezamos a mover la carga de va y venir hacia Caldera. Ya eso empieza a generar, digamos, otros temas. Y los trenes de carga son internacionalmente los que generan negocio en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Lo vemos en otros países. No entiendo por qué es que nosotros, ¿verdad?, teniendo tantos ejemplos, no tomemos también un modelo a seguir como ellos. Y es que, así como en pasajeros, igual en carga, yo creo que tenemos que abrirnos. De nuevo, las carreteras son y van a ser muy importantes siempre, pero tener esa apertura a los otros medios de transporte, ¿verdad? Cuando hablábamos de pasajeros, decíamos tren, decíamos la parte peatonal, que no es menor,
¿verdad? No es menor. Tal vez cuando uno habla de peatonal, las personas piensan, me van a venir a poner un bulevar y me va a quitar la calle. Y no es eso, ¿verdad? Pero hay conexiones, ahora que decíamos los puntos, siempre menciono similares. De La Uruca a Romo será ahí 600 metros sobre la ruta 1. Entonces uno se imagina un puente peatonal bonito, seguro, que nos conecte. Y luego de Romo será a Escazú hay nada, tampoco, cruzando la 27. De ahí tendríamos en 1 kilómetro, uno pasaría de La Uruca a Escazú. ¿Quiere decir que solo nos vamos a mover caminando? No, pero es ir generando alternativas para que, veramos, empecemos a movernos mejor. Y uno piensa en la GAM, pero es que la congestión ya se ve. Uno va a Liberia y congestión, uno va a Pérez Celedón y congestión. Entonces son los mismos temas de cómo los vamos aplicando. Y creo que la clave también es cuando pasan estas cosas, uno entiende, digamos, que el tema se politiza. Entonces, ¿por qué? Porque independientemente del gobierno que empieza como le voy a tirarle al gobierno por eso. Claro. Yo creo que no, porque las soluciones son, el tema es que se empiecen a hacer ya, pero no hay solución mágica que en 3 meses nos dé un resultado, pero sí empezar a trabajar, ¿verdad? Así como el tren, se aprueba, digamos, el crédito del tren, eso llevará un tiempo a que se pueda licitar, empezar a construir y ahí ver el resultado, pero hay que tener esa paciencia para poderlo ir viendo los beneficios. El tema es que mientras tanto esto ocurre, el parque vehicular sigue creciendo. Así es. Y ese parque vehicular hoy está alcanzando alrededor de los 1.800.000 vehículos, ya casi los 2 millones. Prácticamente estaríamos hablando que por 500.000, 700.000 personas, ¿verdad? Estamos hablando de que es la misma cantidad poblacional que tenemos en todo Costa Rica. Entonces uno entra en el análisis y se pregunta, por eso es que hay tantas motocicletas. Ah, sí, claro, claro. La motocicleta es un síntoma, ¿verdad? Así como uno dice, me estoy alimentando mal. ¿Para bien o para mal? Sí, pero me estoy alimentando mal y tendré síntomas en el cuerpo, se va a ver. La motocicleta es eso. La motocicleta es cuando proliferan de esta manera, porque se ha multiplicado por varias veces en pocos años, motocicletas y bicimotos, eso es, digamos, cuando un sistema de transporte está enfermo, ¿verdad? Y ahora que hemos visto que algunas líneas de autobús se han cerrado, ¿verdad? O se han devuelto las concesiones. Y está enfermo, tomando esa metáfora que usted está utilizando. Sí está enfermo nuestro sistema. Sí, claro, porque históricamente no dimos esas alternativas, entonces las personas tienen el incentivo. O sea, una persona que se compra una moto, una bicimoto, no es que dice voy a ir a hacer algo malo, no, es que es mi alternativa para poder moverme, para poder llegar al punto que siempre he ido y que ahora no tengo el medio para llegar rápido. No quiere decir que eso esté bien, ¿verdad? Y no va por este lado, pero mucha gente señala, ¿verdad? Es que hoy en día las tiendas simple y sencillamente le dan a la persona que requiera una motocicleta, ¿verdad? Con solamente un papel, un documento que diga, ¿verdad? Que yo tengo el salario de 300.000 colones, por ejemplo. Y entonces señalan que ahí es donde empieza la enfermedad, que por eso es que hay tantos accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando es no solamente de un hecho que ocurre por la necesidad de poder llegar pronto al trabajo. Es que es lo mismo. No se da. Sí, y es que lo mismo, digamos, yo coincido en que las motocicletas, como están proliferando, generan un problema de salud pública, pero son un resultado. Así como uno podría decir, transporte ilegal es un resultado, ¿verdad? Pero ahí de nuevo es cómo generamos alternativas. Cuando una persona dice, voy a poner un ejemplo, no, ya no me tengo que comprar la moto, ¿por qué? Porque ahora tengo un tren que me conecta de San José a Cartago y llego rapidito y seguro. Y además va exactamente seguro, va tranquilo. Sabe usted que incluso va en vía directa hasta Cartago, salvaguarda obviamente las paradas que vayan a tener. Pero no se va exponiendo tanto. E incluso en la misma época lluviosa que tenemos nosotros, así es, va protegido. Y es que es un costo en todo, digamos. Y yo siempre vuelvo a decir la misma frase, no es una guerra contra el vehículo jamás, es tener alternativas. Pero si solo hay, tal vez yo le digo a las personas, a los que tenemos más años, pero uno dice, se devuelve 25, 30 años atrás, las reuniones familiares eran varios, llegaba la mayoría en bus, un par en taxi y tal vez uno en carro. Hoy no, hoy todos, primos, todos en su vehículo particular o en su moto. ¿Por qué? Porque el sistema nos lleva a eso y eso implica un costo. Las personas tienen que invertir en su casa para parquear vehículos, dedicar el tiempo de camino, pagar un parqueo, si es que no hay en el trabajo al que van, pagar un parqueo particular. Las personas no hacen eso porque quieren, es por la necesidad.
Entonces yo creo que sí, el tema de invertir en carreteras es importante, pero ir generando alternativas de transporte público. No, para mí el ferrocarril es medular, porque si es algo que está en la GAM, sí, pero eso luego se puede replicar en otras zonas del país. Ya empezamos a ver cuál es el beneficio del transporte público, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, una persona que va a tomar un vuelo al aeropuerto a las 5 de la tarde, dice, mejor voy a pasar el día en el aeropuerto, llego a las 9 de la mañana, porque si no, no sé. Pero ya ahora dice, no, tengo el tren. Entonces no importa, voy a tomar el tren ahí en el Atlántico y llego, sabe que va a estar llego al una hora. Ajá, y llego seguro. Entonces, ese tipo de experiencias nos pueden empezar a cambiar. Y en el corto plazo, porque mientras llega eso, uno dice, bueno, ¿qué se podría hacer? ¿Por qué no inyectar un poco más de recursos para que el tren actual, con sus limitaciones y todo, pueda operar fin de semana? ¿Por qué no? A eso es a lo que iba. En el corto plazo, ¿qué se debe de hacer para poder mitigar este impacto social que está ocurriendo con el transporte y sin lugar a dudas la infraestructura vial? Porque uno no ve a corto plazo una solución. Y más bien por el contrario, bien lo decíamos acá, la gente continúa sacando su vehículo, ya no existe ni siquiera el carpooling donde usted, ¿verdad?, le decía al vecino, al amigo o al compañero de trabajo, venga, hagamos esto, ¿verdad? Ya eso se perdió. Ahora usted ve, ¿verdad?, presas por todo lado, a todas horas del día, ya ni siquiera es solamente la hora pico y ni qué decir la hora pico. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, y eso es un tema súper importante. Primero, al ver el corto plazo, no nos dejemos de olvidar de lo que estamos haciendo, porque a veces decimos, ya, entonces olvidamos los proyectos relevantes. Pero en corto plazo, hay varias medidas. Uno podría decir lo que hemos venido haciendo de promover teletrabajo en los empleos que así sea posible, evidentemente. Creo que ponerle un poquito más de, y esto no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que es importante, al tema de operar las carreteras que existen. Y cuando me refiero a operar es ver más oficiales, digamos, activos en esta materia. Sé que son muy pocos, tenemos un reto como país. Ajá, pero que eso cuando empieza a generar orden... Bueno, ¿verdad? por ahí se estaba sumando la fuerza pública también en algún momento, ¿verdad? Poder ayudar en esto, porque no es solo ordenar que me diga pase o no pase, es que al que todos nos veamos orientados a respetar las leyes, mejora. Y algunas otras cosas, por ejemplo, lo que decía del tren. El tren hoy tiene un horario, digamos, yo le digo como de fábrica, ¿verdad?, en la mañana y en la tarde. De acuerdo. Inyectar un poco más de recursos, que no es algo significativo respecto a otras inversiones que hacemos. Yo creo que es viable para que el tren, aunque no pase, digamos, cada 10 minutos, pero que pueda empezar a operar cada hora durante el día. Y fines de semana, para mí fin de semana es clave, porque hay personas que no usan el tren porque no está en su ruta. Pero si el fin de semana empiezan a probar, mira, me fue bien yendo a Cartago, me fue bien yendo a Alajuela, esa misma persona ya empieza a pensar, mira, el transporte público tiene sentido, ¿verdad? Es opcional. ¿Verdad? Y la infraestructura peatonal. De nuevo, no es ir a quitar calles para hacer bulevares. Lo que estoy diciendo es mejorar las aceras existentes, hacerlas seguras, y por qué no ir pensando en estos proyectos que son, digamos, de bajo costo y de gran impacto, de conectar ciertas zonas con puentes. No me refiero a un puente peatonal de cruzar la calle, sino de conectar puntos, y nos acortarían demasiado las distancias en la ciudad. ¿Se debe de sacar los autobuses del centro capitalino, por ejemplo? Yo creo que se deben ordenar. Se deben ordenar porque hoy tenemos todas las rutas que convergen ahí. Sí necesitamos buses, porque evidentemente si no lo que vamos a tener son vehículos, motos y volvemos a lo mismo. De acuerdo. Pero sí, digamos, ordenarlo. Está bien la medida de restricción actual, entonces. Es algo que se tiene que tener dado las circunstancias actuales. Pero yo creo que el tema de autobús es clave, y también pasar a un sistema que sea fácil de usar. Estamos en una época donde, sobre todo la gente más joven, está en el celular siempre. Uno debería decir, voy de un punto al otro, tomo este bus, aquí, ¿verdad? Algo simple. Ahora, por consiguiente, el anillo de circunvalación, ¿verdad?, también está dentro de la normativa de restricción. O sea, se hizo precisamente para poder tener la facilidad de trasladarse, ¿verdad?, de todos estos cantones que interconectan de manera más rápida. Deben de extender ahora entonces esa restricción.
y no sobre circunvalación. Eso es un tema que habría que ver. Lo digo ¿verdad? en ¿Qué 3 minutos tanto? porque prácticamente el Sí, tema ya nos vimos. Eso es un tema interesante. Tal vez más bien evaluar, ¿por qué no que quede libre la circunvalación una vez que se concluyan ciertas cosas, como los atillos? Es que al final ¿verdad? de cuentas terminaría siendo la necesidad que requeríamos para poder trasladarse de manera Así más es. rápida. Y lo pongo de manifiesto porque prácticamente el tiempo nos está ganando. Don Federico, sin lugar a dudas ha sido rico, ¿verdad? Tocar todo esto y de antemano le hacemos la invitación para encantado, más adelante. siempre. Pero quiero cerrar con un mensaje sobre esto mismo, ¿verdad? Si es relevante y preponderante hacerlo. Vamos a ver. Yo creo que, bueno, tema de la restricción, yo la dejaría hoy como está y sí evaluar que la circunvalación, ¿por qué no en algún momento, cuando esté ya concluidas todas esas intervenciones, pueda valorarse, ¿verdad? Liberar la circunvalación, como está en Circunvalación Norte, que hoy no está incluida en la restricción, e ir aplicando esas otras medidas. Yo creo que un tema que aquí es importante que todos nos dejemos claro es 2 puntos. Esto no es vehículo versus otras cosas, es cómo tenemos alternativas y 2, tener una apertura cultural. Creo que es importante. Todos aquí estamos aspirando al vehículo, pero tenemos que aspirar a movernos mejor, que es algo distinto. Gracias, don Federico. Encantado. Y las gracias a ustedes también. Los esperamos a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. De momento, tenga usted muy buenas tardes.